yo en Él, que nos hace descansar y depender de Él. La gracia y el poder de Dios son suficientes. Son suficientes y la gracia y su poder. Él comprende la verdad de la gracia de Dios y está siempre con nosotros. Este sería el resumen. Muchas gracias, hermana Noira, así es. Vamos a hablar de ese tema de ser mujeres fuertes y esa pues es como el llamado que también Dios nos hace en medio de nuestras pruebas, ¿no? En medio de nuestra prueba pues poder comprender ese poder que Dios tiene tan grande, tan maravilloso para ayudarnos y para fortalecernos y para que podamos salir, digámoslo así, como con ganancia de la prueba. Entonces, pues hoy vamos a ver ese tema. Muchas gracias, hermana Noira. Y antes de pasar a la enseñanza, pues queremos recordarles a todas las hermanas y motivarlas para que estemos estudiando nuestros versículos, para que los aprendamos sin errores, de una manera, pues, para agradar al Señor, que hagamos nuestras tarjeticas de memorización también. Y pues como acabamos de terminar el curso de la parte 1, entonces que podamos pasar y subir al grupo nuestros certificados. Entonces para eso pues se los vamos a ir enviando a la hermana Marley o a la hermana Teresa y ellas nos van a ayudar para irlos subiendo al grupo. Entonces ya podemos ir descargando nuestros certificados de la primera parte de este curso y pues enviarlos. Entonces, pues vamos a darle paso a nuestra maestra, que hoy nos va a dar la enseñanza a nuestra hermana Sandrita Ferrucho. Entonces, pues le damos paso, le damos la bienvenida a Sandrita y pues quedamos dispuestas para aprender. Bueno, mis hermanas, buenas tardes, bienvenidas a todas, gracias por estar aquí acompañándonos para escuchar un poco más de la palabra de Dios. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla? Sí, Sandrita, la estamos viendo. Sí, señora. Listo, mis hermanas. Tengan sus Biblias ahí a la mano, por favor. Ahí todavía la ven, sí. Sí, señora. Sí, Sandrita, la estamos viendo. Listo, gracias. Señora. Bueno, mis hermanas, el versículo principal de nuestra lección de esta semana era 2 Corintios 12:9 y se enfocaba en cómo su gracia es suficiente, cómo el poder de Dios y cómo nos vamos a poder apoyar en que el poder de Dios es nuestra fortaleza. Siendo este el versículo principal, entonces vamos a estudiar en qué contexto está Pablo diciéndonos todo esto, qué es lo que está pasando en la vida del apóstol en el momento en el que nos saca este versículo de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanas, pues ahí lo tengo en el texto en pantalla, pero las que quieran pueden ir también a sus Biblias si tienen dispositivos muy pequeñitos, que algunas tienen dispositivos muy pequeños y no pueden ver el texto. Y vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar primero en oración y luego vamos a 2 Corintios capítulo 11. Señor Dios, te damos muchas gracias por esta tarde, por esta enseñanza que nos permites tener el día de hoy. Ponemos en tus manos este tiempo, Padre amado. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que seas tú poniendo en nuestro corazón lo que quieres que aprendamos, Señor, que podamos disponernos 100% delante tuyo, Señor, para que podamos hacer cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo y disponemos nuestras vidas delante tuyo, Señor, para que podamos seguir ese camino que has trazado para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Bueno, mis hermanas, ¿ahí ven el texto? Sí, Sandrita. Sí, Listo. señor. Señora, Gracias. Segunda de Corintios capítulo 11. Vamos a ver qué está pasando en la vida del apóstol en este momento para este versículo que nos tenemos que aprender. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he esposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces el apóstol Pablo está hablando de que él estuvo enseñando a esta iglesia y la ha presentado al Señor. Entonces es una iglesia que conoce al Señor. Sin embargo, algo está pasando en esta iglesia, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, Pablo está viendo una amenaza en esta iglesia de Cristo, en esta iglesia del Señor. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo habla de otros grandes apóstoles, pero vemos que estos grandes apóstoles, como lo dice la palabra, están enseñando otro Jesús. Es decir, esta iglesia que Pablo ama, que él dice que la presentó como virgen pura a Cristo, está teniendo falsos maestros, falsos profetas, y esta iglesia lo está tolerando. Luego dice, versículo 12, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Pablo le está explicando aquí a su iglesia, esos falsos apóstoles se están disfrazando como apóstoles de Cristo. Y voy a presentar algo. El que va a hacer Pablo en este momento va a presentar defensa a su apostolado, va a presentar defensa a la labor que él hace. Pero él le explica bien, antes de entrar a hacer esta defensa, él le explica, lo hago para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Recordemos que él termina en la sección anterior, él dice, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esta iglesia, a pesar de que estos son falsos maestros, considera a estos maestros como grandes apóstoles. Entonces, por eso Pablo tiene que entrar a defender el ministerio, tiene que entrar a defender lo que él hace en esta su iglesia. ¿Y por qué lo va a hacer? Dice, más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión, lo que dice el versículo 12. Él lo va a hacer porque necesita defender el evangelio, por eso va a entrar a defender su apostolado, su posición delante de su amada iglesia. Entonces decimos, esta iglesia está siendo engañada y él entra a decirles, esos falsos apóstoles obreros se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por eso la iglesia los está llamando grandes apóstoles, por eso Pablo tiene que entrar a defenderse, porque recordemos que el enemigo y el falso apóstol siempre se va a disfrazar como oveja, siempre va a estar presentándose como algo bueno delante de su iglesia. Entonces su iglesia está siendo muy engañada y él necesita entrar a explicarles eso y entrar a decir, esos grandes apóstoles, esa gente tan importante que ustedes creen tener, yo no tengo por qué hacerlo, no debería entrar Pablo a defender su apostolado, pero él debe entrar a hacerlo porque su iglesia está siendo engañada y está siendo maravillada por esta gente. Continuamos en la cita, versículo 18, dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Vemos que él les está reclamando y les está diciendo, ustedes están tolerando esta actividad, estos falsos maestros. Versículo 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Miren que estos falsos maestros no se estaban portando bien.
Sabemos que un falso maestro normalmente no quiere el bien de la iglesia, quiere aprovecharse de ella. Sin embargo, él dice, estos falsos maestros se están portando mal con ustedes, pero ustedes lo toleran. Entonces, por eso él debe entrar a dar por eso le empieza el versículo 18 diciendo, puesto que muchos se glorian según la carne, también yo me gloriaré. O sea, debo entrar a mostrarles quién soy yo en la carne, porque ustedes están tolerando a otros necios, están tolerando a aquellos que están tomando lo vuestro, ¿cierto? Versículo 21 dice, para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Pablo les está hablando con cierta ironía, con cierta sátira. Dice, ustedes están tolerando a estos maestros que están aprovechándose de ustedes, esclavizándolos, devorándolos, tomando lo vuestro. Y les está dando bofetadas y los están tolerando. Les dice, para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. O sea, el apostolado de Pablo jamás intentó aprovecharse de esa iglesia. Sin embargo, él está siendo irónico con eso, está diciendo, qué pena con ustedes que yo no hice eso, ¿cierto? Y termina diciendo, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. O sea, estos hombres eran osados en el sentido de que iban y se mostraban como grandes delante de la iglesia. Entonces, por eso él entra a decir, listo. Entonces, como ellos se quieren gloriar en la carne y quieren mostrar quiénes son en la carne, yo también lo haré. Pero recordemos que lo está haciendo para defensa de su iglesia. En el versículo 22, Pablo empieza a presentar sus credenciales, empieza a decir quién es. No por orgullo, no por vanagloria, no buscando algo de su iglesia, sino porque como han venido otros y la iglesia les está llamando grandes apóstoles y en realidad son falsos maestros, Pablo entra a decir, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Entonces, esos falsos maestros estaban presentando todas sus credenciales y Pablo entra a decir, yo soy como ellos. Soy hebreo, soy israelita, soy descendiente de Abraham. Pero sigue el versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Claramente no, porque eran falsos maestros. Por eso él dice, como si estuviera loco hablo. Estoy diciendo insensateces porque ya les ha dicho, son falsos maestros. Entonces no son ministros de Cristo. Entonces Pablo dice, ¿son ministros de Cristo? ¡Qué locura! De alguna manera está diciendo eso, ¡qué locura! Yo más. Y empieza a hablar Pablo de su ministerio en Cristo, de su ministerio, el que es un ministerio verdadero. Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Él está empezando a mostrar el ministerio de Cristo, el verdadero ministerio de Cristo. Por eso dice, como si estuviera loco hablo. Es obvio que ellos no son ministros de Cristo porque son falsos maestros. Les voy a hablar del verdadero ministerio. ¿Qué sufrimiento tiene el verdadero ministerio? Continúa en el versículo 24. Y aquí empieza a decir todos los sufrimientos que ha tenido Pablo. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo está mostrando todo su sufrimiento y está mostrando lo que es verdaderamente el apostolado, el ministerio de Cristo. Y fíjense que aquí ya dejó de compararse con ellos, porque un ministerio falso no va a tener todo este sufrimiento. Esos apóstoles estaban buscando el provecho, beneficio, ventaja. No iban a pasar todo esto, hambre, sed, ayuno, frío, desnudez. Pablo empieza a mostrarles todo lo que él ha sufrido y todo lo que es el verdadero ministerio.
tras de todo ese sufrimiento que él ha tenido, termina acá en el versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, Pablo les está diciendo, esto es un verdadero ministro, uno que sufre todo esto por la causa de Cristo, pero además se preocupa por su iglesia. Entonces vemos qué bonito es el ministerio de Pablo y qué bonito, qué buen pastor era él. Dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Entonces él está mostrando acá cómo él es un verdadero pastor de su iglesia. Dice, yo estoy con ustedes. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Está demostrando, este es el verdadero ministerio. Y si continúa diciendo en el 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Entonces, él ha mostrado todas sus credenciales para defender su apostolado de esos falsos maestros, pero les está mostrando también cómo es un verdadero pastor de la iglesia, cómo es un verdadero apóstol. Y cómo, si es necesario gloriarse, se va a gloriar en su debilidad, porque parece que estos otros maestros eran muy jactanciosos de quiénes eran. Por eso Pablo también tiene que entrar a debatir eso en su iglesia, en sus creyentes y decir, vean lo que es verdad. Lo que es verdad no son esas credenciales. Esto es un verdadero pastor. Entonces resalta, todo el tiempo está resaltando, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y es en medio de este contexto, de toda esta defensa de su apostolado, que el Señor dirige a Pablo a hablar de ese aguijón en la carne que le ha permitido tener. Dice en 2 Corintios 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Todo el tiempo él ha dicho, no quiero gloriarme por orgullo, quiero hacerlo por defensa del Evangelio, no me conviene, pero si he de hacerlo, lo voy a hacer en las visiones y revelaciones del Señor. Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Vemos que aquí Pablo habla en tercera persona. Entonces es una muestra también de su humildad. Él no está diciendo, yo soy un duro porque mire todo lo que me ha pasado. Está hablando en tercera persona también como muestra de su humildad. Dice, conozco un caso, conozco un amigo, conozco un hombre que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Eso no es cualquier cosa. Por eso Pablo dice, como no me conviene gloriarme, pero igual les voy a mostrar las visiones y revelaciones que me ha permitido el Señor. Y dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, versículo 3, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es una revelación, una visión espectacular. Pablo les está diciendo de una experiencia que él ha tenido con Dios, que tuvo ya hace tiempo, vemos que tuvo hace 14 años, que él no la entiende, porque él dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Tuvo una visión, una revelación, que él en su carne no la entiende, pero él sabe que fue una experiencia con Dios espectacular. Por eso sabe que se puede gloriar de eso, que puede decir, mire, lo que hace parte de tener un verdadero apostolado y una verdadera relación con el Señor. Cosas espectaculares como esta. Por eso el Señor guía a Pablo a recordarles, es que un verdadero creyente, un verdadero apóstol, pasa aún cosas superiores en su ministerio. Dice, versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Vuelve y les recuerda, no me quiero gloriar de mí, no me quiero gloriar de quién soy, quiero gloriarme de mis debilidades. En el 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad.
Entonces, él sabe que lo que él les está mostrando y lo que él les está contando no es cualquier cosa. Dice, no sería insensato gloriarme de eso. Además que está diciendo la verdad, es lo que Dios le ha permitido experimentar, conocer, pero nunca lo ha usado para abusar de su iglesia, nunca lo ha usado para que su iglesia le dé la gloria a él. Termina diciendo, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Él no está interesado en esa gloria, en esa vanagloria, en ese ministerio de fama que probablemente tenían los otros apóstoles. Él está interesado en que la gente vea en él quién es él y vea su ministerio por lo que él hace, no por lo que ha vivido, por lo que Dios le ha permitido vivir. Y llegamos a nuestro versículo que debíamos memorizar para hoy. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces vemos cómo esas revelaciones y todo eso que ha tenido Pablo le ha permitido o le puede llegar a permitir un enaltecimiento y un orgullo. Él es consciente de eso. Él aquí ha podido ver la causa de la prueba en su vida. El Señor le ha permitido entender por qué hay un aguijón en su carne. Dice, todo lo que ha vivido Pablo, todo su apostolado, todo su ministerio, puede llegarle a ser orgulloso o a ser enaltecido. Y él dice, la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Entonces él reconoce que Dios le está dando un aguijón para calmar su orgullo, para hacerle humilde. Entonces tenemos que pensar que Dios siempre tiene un propósito con cada cosa que permite en nuestras vidas. Ese aguijón en nuestra carne, que pueden ser personas, pueden ser situaciones, pueden ser pérdidas, no sabemos. El Señor siempre va a tener un propósito a través de ese aguijón. Y aquí Pablo en su ministerio ha podido conocer cuál es la causa de ese aguijón. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces Pablo ha sido insistente. Hablamos de que tuvo esa visión hace 14 años, o sea que él es un hombre que lleva con el Señor, viviendo en el Señor ya bastante tiempo, y ha vivido cosas espectaculares desde hace ya bastante tiempo. Imagínense, este apóstol, 14 años, lleva mínimo, no sabemos, ahí no, la carta no lo explica, pero lleva mínimo 14 años de estar viviendo cosas espectaculares con el Señor. Sin embargo, todavía él se ve sometido a aguijones en su carne, a pruebas, y está rogando para que al Señor lo quite de él. Entonces vemos cómo el ministerio, sin importar lo maduro que sea, sin importar cuánto llevemos en el Señor, Él siempre nos va a poner en situaciones difíciles, en situaciones que quiera guardarnos del orgullo, como está pasando aquí con Pablo. Y igual, Él recurre a la oración, que es lo que debemos hacer nosotros, rogar al Señor. Entonces, si vemos esa imagen, él tiene una posición delante del Señor, se quita eso de mí. Él tiene un ruego específico, dice, quita eso de mí. Pablo está viendo este aguijón en la carne como una barrera, como esa piedra grande que vemos en la imagen. Y al verlo así, su solución o su petición es, quita eso de mí, Señor. Quita, esa es una barrera que tengo yo, quítala de mí. Sin embargo, el Señor tiene una respuesta específica y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ese y me ha dicho es una respuesta definitiva. La manera en la que está expresada esta palabra dice que la decisión es definitiva. Es decir, el Señor ya dio como un veredicto, una palabra final. Le dice, esta decisión es definitiva, ya no más. Eso es lo que requiere decir, me ha dicho. ¿Sí? El Señor le está diciendo, esta es su respuesta, no pregunte más. Y Pablo es obediente. Pablo es obediente porque en ningún lado dice que Pablo siga rogando. Dice, él me dijo esta respuesta y yo la acepté. Entonces vemos cómo el Señor en este caso le respondió a Pablo, no,
Y como dice la frase que le gusta a mucha gente decir, no también es una respuesta. Y el Señor nos responde muchas veces que no, y también puede ser una respuesta y una decisión de parte de Él definitiva que debemos aceptar. Dice, y me ha dicho, bástate, bástate mi gracia. Esa palabra bástate significa esté satisfecho con eso, bástese con eso, esté contento con eso. Ya lo que usted tiene en este momento es suficiente. Debe ser bastante, debe ser suficiente mi gracia. Y esa palabra gracia, que de pronto muchas de nosotros la conocemos, habla de aprobación, de congraciarnos, es un regalo no merecido, que creo que es la definición que más nos sabemos todas, pero habla también de la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. O sea, ese regalo no merecido que el Señor nos dio el día de nuestra salvación, también incluye que hay una gracia continua. Ese regalo no merecido que tuvimos el día de nuestra salvación sigue trabajando en nosotros porque es una influencia de Él en nosotros. Es su reflejo en nosotros día a día. Su gracia. Entonces es muy bonito ver cómo el Señor nos está dando algo mejor, algo superior. Recordemos que Pablo le está diciendo, quite esto de mí, pero él le está diciendo, no, usted tiene suficiente con mi gracia, con mi bienestar, con mi poder en su vida. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire que el Señor no tiene por qué darle explicaciones ni a Pablo ni a ninguna de nosotras, pero el Señor es tan bueno y tan hermoso que le da una explicación. El Señor hubiera podido simplemente decirle, bástate de mi gracia, o sea, quédate ahí, ya, debe ser suficiente con lo que te he dado. Pero Dios empieza a explicarle y le da una explicación a Pablo, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nos está dando una explicación que no tiene el Señor por qué darla. Dice, mi potencia se perfecciona, tiene su manifestación más perfecta en la flaqueza. Entonces el Señor quiere que en su momento Pablo y ahora cada una de nosotras podamos entender por qué debe ser suficiente para nosotros su gracia. Ha querido que entendamos eso hasta el día de hoy. Y le está diciendo a Pablo, ese sufrimiento que usted tiene, que usted me dice que lo quite, es necesario. Y es necesario porque es como esta balanza. Entre más sufrimiento tenemos, más se va a inclinar la balanza del sufrimiento hacia abajo y más vamos a poder ver la perfección del poder divino. Dice, el poder divino cumple su propósito cuando el hombre ha llegado al punto de su total debilidad. Entonces el Señor nos dice, no solamente bástese de mi gracia, esté contento con mi gracia, esté satisfecho con lo que ya le he dado, sino que si sabe por qué necesito que sea suficiente para usted lo que ya le di, porque es con su sufrimiento que mi poder va a cumplir su propósito. Solo en el punto total de su debilidad yo voy a poder mostrar mi propósito. Entonces, qué bonito que el Señor nos quiera explicar y nos quiera hacer entender por qué necesita que suframos. No porque sea malo, porque sea un Dios que quiera nuestro sufrimiento, sino porque Él tiene un propósito. Él tiene un propósito con cada una de las pruebas de las cosas que nos ocurren. Puede ser un propósito preventivo, como decía Pablo, para que yo no llegue a ser orgulloso, o puede ser correctivo, puede ser que el Señor necesite trabajar en nuestras vidas y por eso necesita ese sufrimiento, no simplemente por hacernos sufrir, sino porque Él tiene que moldear nuestra vida. Dice, el poder divino cumple su propósito cuando el hombre ha llegado al punto de su total debilidad. Y esta imagen me llamó mucho la atención porque en la parte de la balanza que está más arriba es a donde llega esta muchacha que vemos ahí en la imagen. Y es que debemos recordar que cuando sufrimos pruebas, cuando sufrimos situaciones difíciles, creo que ya todas nosotras alguna vez hemos tenido una situación difícil, es cuando más cerca estamos del Señor. O sea, no solamente se está cumpliendo su propósito, sino que llegamos a una comunión muy bonita con Él. Estamos cerca
de ese poder divino que Él nos permite ver. Y dice, bueno, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. Entonces vemos una actitud muy bonita de Pablo. Pablo no está simplemente resignado. Pablo no dice, ay, bueno, me tocó. No. Pablo lo está haciendo gozosamente. Acepta como suya la voluntad de Dios. Gozosamente en sus debilidades. Entonces vemos cómo Pablo nos da un ejemplo de cómo aceptar ese propósito que tiene el Señor en nosotros. Y lo hace gozosamente, de buena gana. Se gloria en sus debilidades. A fin de que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces vemos, todo el tiempo hemos hablado de que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, tiene un propósito con todas las situaciones que nos permite. Y aquí nos dice Pablo, a fin de que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esta palabra es muy bonita. Este verbo se puede referir como extienda su tienda, como que el Señor va a extender su tienda. Y nos dice, al ver esas palabras, dice que el verbo puede contener una alusión a la Shekinah, de la gloria divina que reposaba sobre el antiguo tabernáculo en el desierto. ¿De qué habla ese repose sobre mí el poder de Cristo? Llega a una palabra que es Shekinah, es una palabra muy bonita que se nombra cuando Dios acompañaba a su pueblo. Es la palabra es una palabra caldea que significa lugar de descanso. Los judíos la utilizaban para denominar la presencia de Dios en el tabernáculo y después en el templo de Salomón. Miren qué bonito. Entonces ese repose sobre mí el poder de Cristo habla de una comunión muy cercana al Señor. Habla de la presencia de Dios que hablaban los judíos en el tabernáculo. Recordemos que en el tabernáculo había un sitio donde estaba la presencia directa de Dios. Y Él nos está diciendo, Pablo nos está diciendo, el objetivo va a ser tener una comunión tan cercana al Señor como la que había en el tabernáculo, como si estuviéramos muy cerca de Él, en su misma presencia. Ese es el fin más bonito que puede tener las pruebas en nuestra vida. Esta palabra fue usada cuando el Señor sacó a Israel de Egipto. Recordemos que él iba en el desierto y el desierto no es fácil, el desierto era una situación difícil para el pueblo, vemos que se quejaron mucho, pero cuando el pueblo iba por el desierto, el Señor les permitió su presencia. Por una columna de nube en el día los acompañaba en una nube, como llevándoles sombrita durante el desierto. Y en la noche era una columna de fuego. Es decir, el Señor acá está hablando de esa cercanía en el desierto. Si estamos en algún desierto, recordemos que así como el Señor estuvo con su pueblo en el desierto, así mismo va a estar con nosotros. Esa presencia divina va a estar con nosotros. Dice que se percibe con mayor fuerza la comunión con Dios. Miren qué bonito. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel pudo haber sufrido en el desierto, pero Dios les acompañó todo el tiempo. Asimismo, cuando nosotras pasemos por un desierto, Él va a estar de día y de noche. De día como una columna de nube, de noche como una columna de fuego. El Señor nos está prometiendo que va a estar al lado nuestro siempre. Va a haber una comunión con Dios en esos momentos. Va a haber una cercanía al Señor. Como les decía anteriormente, como les comentaba anteriormente, siempre que tenemos una circunstancia difícil, una circunstancia compleja, nos acercamos más a Dios. Y eso es lo que nos está mostrando Pablo, que va a haber una comunión con Dios. Vemos que esa referencia que nos hace también que vamos a tener el poder de Dios siempre, va a ser algo ilimitado, ¿cierto? Entonces, nuestra clase de hoy, la maestra nos hablaba de que recordáramos que la gloria, la gracia de Dios iba a ser siempre, va a permanecer siempre sin importar nuestras circunstancias. Y hay una cita en Deuteronomio 33:25 que dice, hierro y bronce serán tus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas. Y ese como tus días serán tus fuerzas, habla de que el vigor de tu ancianidad será como el de tu juventud. No sentirás decaimiento ni sufrirás deterioro, te renovarás tu juventud, como si no solo tu calzado, sino también tus huesos fueren de hierro y de bronce.
Miren qué bonito que el Señor está hablando de que hay una fuerza que no va a tener decaimiento. Pero ¿por qué no va a tener decaimiento? ¿Por qué no se va a desgastar? Porque nuestras fuerzas están en el Señor. Porque todo el tiempo hemos hablado de que lo importante es nuestra debilidad. Nuestra fuerza, ¿de dónde viene? Del Señor. Y cuando viene del Señor, no va a tener decaimiento, no va a menguar. Por eso podemos decir que el vigor de tu ancianidad será como el de tu juventud. La única manera de que seamos fuertes siempre es que nuestra fuerza no sea nuestra, no venga de nosotras mismas, sino que venga del Señor. Y solo así va a ser como hierro y como bronce. Cuando nuestra fuerza es 100% la del Señor, va a ser una fuerza permanente. Y es lo que Pablo también está, todo el tiempo Pablo nos estaba diciendo en el texto, mis debilidades, mis debilidades. ¿Por qué? Porque él sabe que su fuerza viene de otro lado, viene del Señor. Entonces algo que tenemos que tener presente y nunca olvidar es que la aflicción tiene que continuar, es la respuesta negativa que Dios le da a Pablo. Y dice, no le voy a quitar ese aguijón, es una respuesta definitiva. Entonces le dices, la aflicción tiene que continuar, pero continuará también la gracia y nunca le faltará. Entonces le está dando algo mucho más excelente a Pablo, le está diciendo, su sufrimiento va a seguir, pero también va a tener la gracia. Y esa gracia nunca faltará, porque el Señor nunca va a cambiar y no va a dejar de darnos su gracia y su poder. Entonces, Pablo y muy probablemente todas nosotras cuando tenemos una dificultad o cuando vemos algo que se nos presenta, un aguijón que Dios permite en nuestras vidas, queremos quitarlo. Queremos quitar esa barrera que está en nuestro camino. Pero tenemos que recordar que el Señor tiene otro propósito. El propósito de Él es mucho más excelente que el nuestro. ¿Él qué quiere? Él no quiere que quitar la barrera de nuestras vidas, quiere que superemos esa barrera y que seamos y que cumplamos el propósito que Él tiene para con nosotros. Entonces hemos visto muchas cosas que Pablo nos puede enseñar el día de hoy. Vamos a ver cómo Pablo nos enseña a apoyarnos en el poder de Dios. Entonces, primero, saber la causa de mi aguijón. Pablo reconocía por qué había un aguijón en su carne y él sabía que la grandeza de sus revelaciones lo iban a poder hacer orgulloso y Dios le permitió entender que solamente a través de ese aguijón que él había puesto en su vida, él se iba a hacer más humilde, como era la humildad que él necesitaba para seguir su apostolado. Si nosotros leemos 2 Corintios, vemos como él todo el tiempo tiene una reacción muy humilde y muy medida de sí mismo, y todo el tiempo le está dando la gloria al Señor. Entonces es posible que el Señor quiera poner diferentes aguijones en nuestra vida para quitar ese orgullo. De pronto Dios también nos ha permitido cosas maravillosas como se las permitió a Pablo, pero debemos saber que Él necesita también tratar nuestro orgullo. O puede ser que el aguijón sea para tratar nuestro pecado, para tratar nuestro carácter. No sabemos qué propósito tiene, porque cada una de las pruebas tiene un propósito diferente para cada una de nosotras. Pero debemos preguntarle al Señor cuál es su propósito en nuestras vidas a través de esas barreras que pone. No solamente pidámosle que las quite, sino que entendamos cuál es el propósito del Señor, para que podamos tener una actitud como la de Pablo y decir, vea, me está pasando esto, pero yo sé que es porque el Señor me lo permite y sé que es porque Él quiere que no me envanezca en la grandeza de las revelaciones. Asimismo debemos buscar cuál es el propósito del Señor a cada una de nuestras pruebas y nuestras situaciones. Lo segundo es obedecer. Su ruego terminó con la respuesta de Dios. Había rogado 3 veces, él había sido insistente, él no estaba resignado. Pero cuando el Señor le contestó, Pablo obedeció. Dejó de rogar y empezó a entender y a darle gloria a Dios por esa respuesta. Y tercero, reconocer que dependemos del poder de Dios. En todo momento en la carta de 2 Corintios, él está siendo claro en que dependemos del poder de Dios. En 2 Corintios 4:7, Pablo nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todo el tiempo en su ministerio, Pablo está reconociendo
que depende del poder de Dios. Y como lo vimos en este texto, entre más débil somos, más grande es su poder. Más se cumple su propósito y su poder en nosotros. Entonces, hermanas, para que tengamos en nuestro corazón el estar leyendo todos estos textos de Pablo que nos pueden enseñar a pasar por las pruebas. Vimos que él pasó por muchas pruebas, por muchos sacrificios, por un ministerio muy duro, pero el Señor le permitió ser un excelente apóstol, un excelente pastor y cumplir su propósito. Asimismo, oremos al Señor para que nos ayude a pasar por todas esas pruebas y a poder decir, como dijo Pablo en algún momento, he corrido la carrera, he peleado la batalla. Son muchas batallas las que tuvo que pasar Pablo y asimismo muchas cosas que el Señor puede querer que nosotras pasemos, pero si las ponemos en sus manos, vamos a salir victoriosas. Entonces, oremos al Señor para terminar. Señor Dios, te damos gracias, Padre Precioso, por todo lo que permites en nuestras vidas, Señor, por esos aguijones en la carne que permites en nuestro camino, Señor. Ayúdanos, Padre Precioso, para que valoremos nuestra debilidad, en tanto ayuda a tu poder y a que cumplas tu propósito en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser como Pablo, a que se cumpla tu ministerio en nosotras, Señor. Ayúdanos, Padre Precioso, para que podamos ver cuál es tu propósito en nuestras vidas, Señor, qué quieres en nuestras vidas con cada cosa que nos ocurre, Señor. Ponemos en tus manos este día, ponemos en tus manos lo que vimos hoy para que lo recuerdes en nuestro corazón, Señor, y para que podamos, Señor amado, pasar por estas pruebas tomadas de tu mano, Señor, para que podamos confiar en tu gracia y en tu poder, Señor. Ponemos en tus manos esta tarde, Señor, y lo que queda de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues le damos muchas gracias al Señor. Amén. Muchas gracias, Sandrita. Le damos muchas las gracias al Señor por esta enseñanza tan preciosa, también a ti, Sandrita, por este mensaje tan bonito que nos has traído. Y pues muchas gracias a todas las hermanas por haber estado tan dispuestas a aprender. Entonces, no olvidemos seguir aprendiendo nuestros versículos. Revisemos también los versículos que estamos memorizando para que los aprendamos. ¿Y el de memorización cuál es? Sandrita, ¿hay algún versículo de memorización para hoy? Segunda de Corintios 12:7. ¿Sí? Segunda de Corintios. No, perdón, es Deuteronomio 33:25. ¿Deuteronomio qué? 33:25. Ahí lo puse en el chat. Perfecto. Muchas gracias, Sandrita. 33:25. Perfecto, entonces pues no olvidemos seguir con nuestros versículos de memorización, aprendiéndolos de manera correcta, sin errores. También hacer nuestras tarjeticas de memorización y finalmente en esta semana pues a subir el certificado del encuentra la senda de Dios en medio de tus problemas, en la parte 1, que ya terminamos en BBN. Bien, hermanas, entonces muchísimas gracias a todas y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Gracias, Claudita. Gracias a todas. Gracias a todas. Gracias a todas. Gracias, Sandrita. Gracias. Gracias, Dios les pague. Muchas gracias. Muchas gracias.